Elías anda con Dios, tiene una fe incomparable, con su voz el cielo abría y le cantaba todo el día. Eres el único Dios, quiero más de ti y todos te conocerán. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. El pueblo se reunió para elegir Dios verdadero. Construyeron dos altares, solo con fuego uno hablaría. Eres el único Dios, tu altar arderá y todos te conocerán. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. La la la, eres el único Dios. La eres el único Dios. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Siento tu fuego en mí, cayendo sobre mí, llenándolo todo aquí. Eres el único Dios. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Les damos la bienvenida a nuestra clase. Queremos decirles que anhelamos compartir con ustedes todo el tiempo. Les presento a Tequi. Hoy vamos a hacer una clase muy divertida con el profe Diego. Entonces prepárense ahí súper concentrados en sus casas. Siéntense muy juiciosos frente a sus computadores o frente a sus televisores y vamos a poner atención. Bueno, para iniciar, chicos, vamos a hacer la oración. Entonces, para eso vamos a invitar al profe Diego. Hola, profe Diego. Hola, profe Lorena, ¿cómo estás? Buenos días a todos, niños, ¿cómo están? Bueno, ¿preparados para la clase? Vamos a iniciar con una oración. Todos vamos a cerrar nuestros ojos y me van a acompañar. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, de enseñar, de aprender, Dios. Disponemos nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes, Señor, para escuchar tu palabra, para que todo lo que aprendamos, Señor, lo pongamos en práctica, Dios. Que no seamos simplemente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra, Dios. Ponemos en esta clase en tus manos, Señor, y a cada persona y a cada niño que está viendo, Señor, esta clase, te pido que tú les hables a sus corazones, Señor, y seas tú cambiando sus vidas y guardando sus vidas, Señor Jesús. Queremos darte la gloria y la honra en esta mañana, Dios, y en ti confiamos, Señor, y sabemos que estás con nosotros. En nombre de Cristo Jesús oramos, amén y amén. Y eso, muchachos, gracias por estar en la oración. Y ahora están muy atentos a la clase, acompáñenos muy concentrados, con los ojos bien abiertos y sus oídos bien atentos. Acompáñenos, vamos. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Hola, profe Diego. Hola, profe Lorena, ¿cómo estás? Bien. Profe, cuéntanos de qué se va a tratar la clase hoy. Bueno, para empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Te gustan los matrimonios? Sí, me gustan. Me gustan como en forma de picnic, me gustan con mariposas, me gustan al campo abierto, me gusta con lluvia, porque si llueve, pues mejor, nos disfrutamos más. Me gusta así, un matrimonio un poco chocoloco. Ah, muy bien. Porque para hoy vamos a empezar con una historia de un matrimonio. Bienvenidos todos. Estamos hoy celebrando el matrimonio de Jezabel
y Acab. Prometen serle fiel a su dios Baal, adorarlo con la lluvia y con el sol, con la siembra y con la cosecha. Sí, prometemos. Sí, prometemos. Y además yo, el rey Acab, declaro al dios Baal como la religión oficial del pueblo de Israel a partir de ahora. Sí, prometemos que será el único Dios al que adoraremos. Pero está ciego el rey acá. Elías, Está ci- discúlpame, qué pena. Está ciego físicamente y espiritualmente al parecer. ¿Pero por qué? ¿Cómo me ves luego? Bastante mejoradito después del matrimonio. ¿Pero por qué? Si lo mejor que pude haber conseguido fue a Jezabel. Su Dios, ese Dios que me presentó, el mejor. Ah, sí, luego ¿cuántos dioses hay? Nosotros adoramos al Dios Baal. Él nos provee lluvia, nos provee alimento, nos provee absolutamente todo. Mírame, hasta riquezas nos provee. Pues déjame decirte que vengo a darte un mensaje del Dios verdadero, del único Dios, de Jehová. Y Jehová te manda a decir lo siguiente: por cuanto lo has dejado, lo has olvidado y te has vuelto un pueblo idólatra, un rey idólatra, por seguir a un Dios que no ve, que no oye, Dios va a quitar la lluvia. Por ende, ustedes ya no van a poder comer, ya no van a poder sembrar, no van a poder hacer absolutamente nada. Pero si al Dios que yo sigo, a Baal me da lluvia, me da mucha lluvia. Si yo sacrifico, si yo lo adoro a él me da mucha lluvia, así que no me importa que Dios quite la lluvia. Si no te arrepientes, esas van a ser las consecuencias que Dios va a traer a este pueblo de Israel. ¿Y qué pasa con que no me dé lluvia? ¿Qué pasa? Ya verás las consecuencias. Pues ya veremos. ¿Qué tal es Elías? Venir a hablar y creer que es de parte de Dios. A ver, miren todo lo que yo tengo. Baal, gracias a Baal es que yo tengo tantas riquezas. Y venir a decir que Dios controla la lluvia, cuando es Baal el que tiene el control de la lluvia. Es gracias a Baal que yo tengo todas las riquezas que tengo. Gracias a él es que mis tierras son fértiles, a pesar de que acá es tan árido y tan seco. Gracias a Baal es que yo puedo tener fruto de la tierra, porque él permite la lluvia. Es gracias a él, a ese Dios que he decidido seguir, gracias a mi esposa Jezabel. Por eso, ¿qué le pasa a Elías? ¿Que me va a venir a decir que Dios va a controlar la lluvia, que la va a quitar? Eso es mentira. Debería irse lejos. Eso no es verdad. Debería largarse de mi reinado, no volver por acá. Baal, Dios verdadero, tú que eres el dueño de la lluvia, del trueno. Mira todas las riquezas que Dios profetas de pasó. Baal. ¿Cuántos hay? 450 profetas de Baal. Sí, todos estos seguimos a Baal, al Dios verdadero. Pueblo de Israel, quiero saludarlos y decirles que hasta cuándo van a adorar a un Dios falso como ellos. Y No que es falso, no es falso, porque nos ha dado riquezas.
nos ha dado lluvia, nos da truenos, Él nos da todo lo que necesitamos, ¿cierto? Así es, Baal. ¿Cómo me encanta escuchar eso? Porque vengo a proponerles un duelo. ¿Un duelo? De una. Vamos a probar durante a todo el pueblo quién es el Dios verdadero, si Baal o Jehová de los ejércitos. Obviamente Baal. ¿Aceptan el duelo? Sí, aceptamos. Entonces es el siguiente. Vamos a traer dos bueyes. Ustedes van a coger uno y yo voy a coger otro. Lo vamos a poner sobre el altar, pero sin prenderle fuego. Y ustedes van a orar a su Dios para que su Dios envíe el fuego y prenda ese holocausto y se queme a su Dios. Yo voy a hacer lo mismo con el otro buey. Ya que ustedes son 450, van a empezar ustedes, ¿les parece? Listo, de una, vamos a empezar. Son las 6 de la mañana. Yo creo que, ¿cuánto responde su Dios en cuánto tiempo? En 2 horas. Y se tomen el tiempo que quieran. Yo voy a estar mirando y cuando ustedes acaben, yo voy por aquí. Comiencen, por favor. Vamos por el buey, yo lo tengo allí. He traído el mejor carnero, el mejor buey. Lo vamos a poner acá y vamos a empezar a adorar a Baal. Baal, tú que eres el dueño de todo, por favor, permite que este buey prenda. No podemos quedar mal delante de Elías. Tú eres el dueño de los truenos, por favor, Baal, a ti te adoramos. Tú eres el dueño de la riqueza. Tú eres el dueño de todo, Baal, por favor. Ha pasado mucho tiempo. Ya pasaron más de 2 horas. Grítele, de pronto su Dios está durmiendo o está en la reunión por Zoom. O quizás se fue de viaje. Por favor, grítenle más duro. Si quieren, No podemos viajar, estamos en cuarentena. Bueno, grítenlo, escúchenlo, hagan algo, porque yo no veo que nada se mueva. Mucho tiempo, nada. ¿Será que se quedó dormido de pronto? Como está tan temprano, de pronto está durmiendo su Dios. No es temprano, es mediodía. Ese es el Dios del fuego y del trueno. Grítenle más duro, de pronto está en el baño, puede ser. De pronto está en el baño. Baal, ¿cómo nos haces esto? Baal, por favor. Nos has dado todo, Baal. Qué risa, ¿cómo se llama? ¿De Baal? Está como sordo Baal. ¿De cuántos años tiene? De pronto ya está muy viejo. No está viejo, es nuestro Dios, nos ha dado todo. Nos ha dado riquezas, a ella le ha dado tierras, a mí me ha dado reinados, a todos nos ha dado todo. Fuego, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, papá? Ya ha pasado más de ese día. Pueblo de Israel, acérquese. Ustedes no pudieron, su Dios está dormido. Vamos a traer 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel. ¿Saben cómo se llaman las tribus de Israel? No, ¿cómo se llama? Los pueden repasar en la Biblia. Muchas piedras. Son 12 tribus. Me cayó una tribu. Pueden traer agua y mojar este altar. Igual el Dios verdadero va a consumir este buey. Señor, tú que eres el Dios verdadero, el Dios de Abraham, el que prometió que iba a estar con nosotros, Señor, demuéstrale a este pueblo que tú eres el único Dios verdadero, el Él no único va a mandar Dios fuego si no lo pudo hacer que Baal. puede responder, Señor. Haz tu obra, Dios. ¿Prendió fuego? No puede ser. Este es el Dios verdadero. Israel tiene que seguirlo. Dios ha gozado hoy que es el único Dios. Y Dios también nos manda a hacer lo siguiente. Vamos a acabar con los profetas de Baal. No vamos a permitir más idolatría en este reino. Hasta la vista, baby. Solo debemos seguir a Dios. Solo hay un Dios verdadero. Y es el Jehová de los ejércitos, quien murió y resucitó por nosotros. Quien fue a una cruz y entregó su vida misma por amor a nosotros. No importan nuestros pecados, Dios murió. Y solo hay un solo Dios. No debemos seguir a ningún otro Dios. Solo a Jesús, quien es nuestro Salvador. Hola, Rey acá. Hola, Elías. Como puedes ver, hoy Dios ha demostrado a Israel, te ha demostrado a ti y a tu esposa que es el único Dios verdadero. Que no hay otro Dios.
que Baal no existe. Que los hombres creen muchos dioses, pero son dioses que no oyen, que no ven, que no escuchan, que no van a escuchar una oración como le pasó a los profetas que estaban esperando una respuesta y no la recibieron. Es verdad, duré mucho tiempo engañado, duré mucho tiempo haciendo las cosas mal, creyendo que ese Dios, que es simplemente idolatría, de cera, algo inventado por Jezabel, que me iba a dar todo y no todo lo que tenía era gracias al Dios verdadero, a Jehová de los ejércitos, a ese Dios que prendió fuego, gracias a que tú le oraste. Así es la verdad, esa es la verdad. Así es como se debe adorar al Dios verdadero. Yo duré mucho tiempo equivocado, mucho tiempo haciendo las cosas mal, dándole honra y orando y adorando a un Dios pecador, a un Dios que no es verdad, que no me daba nada. Gracias a Jehová de los ejércitos, a su misericordia, es que hoy puedo ver la verdad y puedo creer en la verdad. Y eso es motivo de gozo, Elías. Por eso yo me voy a celebrar, voy a ir a contar las verdades para que más gente crea en que Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero. Espero que falte una buena noticia que no te he dado. ¿Hace cuánto no llueve? ¿Te acuerdas que renegaste porque yo te había dicho que Dios te iba a castigar y que no iba a llover sobre Israel? Es verdad, tanto que me advertiste y yo no quise creer. ¿Y hace cuánto que no llueve en esta tierra? Hace como 3 años. Sí, como 3 años. Pues bien, ya que tú has aceptado que Dios es el único Dios verdadero, yo voy a orar a Dios y voy a pedirle para que vuelva a llover. Entonces puedes ir a celebrar, a festejar y estar tranquilo que Dios va a mandar la lluvia. Bien, gracias, Elías. Chao, Rey acá. Niños, ahora vamos a hablar del enfoque del Evangelio. Y es el siguiente. El Señor probó a Israel que Él es Dios cuando exhibió su gran poder en el Monte Carmelo. Y cuando Cristo vino a la tierra, mostró mucho más su poder. Jesús probó su poder en los milagros y en la victoria que tuvo en la cruz sobre el pecado, sobre Satanás y sobre la muerte. Dios también exhibe su poder en los creyentes al otorgarles al Espíritu Santo. Debido a que Él es Dios verdadero, Jesús demanda que lo sigamos sin reservas, con un corazón dispuesto a amarlo y a aceptar su voluntad. Ahora, niños, vamos a ver el versículo de memoria, el cual se encuentra en Primera de Reyes 18:39. ¿Qué es lo que dice, Camilita, el versículo de memoria? Dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Listo. Bueno, niños, ahora vamos a las preguntas de la lección de Elías y los profetas de Baal. Primera pregunta, Camilita. ¿Qué significa el nombre de Elías? Significa, el Señor es mi Dios. Muy bien. Segunda pregunta. ¿A qué Dios falso oraron los profetas de acá? A Baal, y Él no es el Dios verdadero. Exacto. Tercera pregunta. ¿Envió Baal fuego para quemar su ofrenda? No, porque Él no es el Dios verdadero. Cuarta pregunta. ¿A quién oró Elías? Al Dios que todo lo puede. Quinta pregunta. ¿Envió el Señor fuego para quemar su ofrenda? Sí, porque Dios es omnipotente. Muy bien, Camilita. Gracias. Bueno, ahora vamos a la conclusión. Camilita, ¿qué aprendiste de esta lección? Yo aprendí que solo hay un Dios verdadero que todo lo puede y que Baal era un ídolo que no debemos adorar. Muy bien, Camilita.
Y acordémonos que Dios envió a su Hijo a hacer una obra perfecta por cada uno de nosotros. Él es el único que tiene poder, así como lo tiene Dios. Ellos tienen poder sobre la vida y sobre la muerte. Muchas gracias, niños. El Señor los bendiga. Amada Iglesia de Vida y Adoración, Dios los bendiga. Hoy estamos ofrendando culto a nuestro Rey y Dios, al Señor Jesús. Bueno, quiero compartirles un versículo de la Biblia que dice en Romanos 16:20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No temamos cuando tenemos esas dificultades, porque allá ante el trono de la gracia el Señor rompió los velos para encontrarnos cara a cara y Él escuchar nuestra oración, conceder nuestras peticiones y cumplir los propósitos que Él tiene para nosotros. Estemos unidos, sólidos en la denominación que Él nos ha puesto con tanto amor, cuidados y guardados por unos servidores del Señor como son nuestros pastores y la familia pastoral. Y todas aquellas personas que colaboran para que este culto sea posible, para que salga en la red y pueda llegar a nuestras casas con bendición. Entonces, aquí todos muy contentos y quiero que mi nieto les va a compartir algo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Mateo 22, 37 al 40. Y vean, está para colorear. ¿Son historias de quién? Son historias de la Biblia. En un viaje con Tomás, el tren. Con Tomás, la locomotora. Así que quedan invitados. Este libro nos lo hizo una hermana de la iglesia, así que podemos empezar a colorear. Mis hermanitos, niños y adultos, todos los matrimonios que sean guardados todos por el Señor Espíritu Santo, y nos vemos el próximo domingo. Disfrutemos de la palabra del Señor. Y recuerden lo que les dije. Chao. Sello de mi redención, y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar, y mi decisión es vivir solo para ti.
salvación. Tu Hijo fue el precio por mis pecados. Su sangre es el sello de mi redención. Y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi y no tengo más que mi vida para dar, mi voluntad y lo que soy, ofrendas son en tu altar. Y mi decisión es vivir solo para ti y responder a ese amor que conquistó mi corazón. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Inmerecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado
has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió, que no merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás.
pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación.
Hermanos de vida y de adoración, qué alegría saludarles en esta mañana de domingo. Es el domingo número 24 que le rendimos culto a nuestro Dios a través de la tecnología por medio de esta plataforma. Y después de haber cantado al Señor, después de haber tenido ese tiempo muy especial, maravilloso de alabanza y de adoración, pues vamos a tener la lectura bíblica. Vamos a traer el libro, leemos los libros de la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, página 444. Entonces, espero me acompañen con toda la disposición en su mente y en su corazón. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: «Mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura». Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue segada. Del templo que está en el cielo salió otro ángel, que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel, que tenía autoridad sobre el fuego, y le gritó al que llevaba la hoz afilada: «Mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras». El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa: 7 ángeles con los 7 plagas, que son las últimas, pues con ellas se consumará la ira de Dios. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie, a la orilla del mar, estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios les había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero: «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia». Después de esto miré, y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: «Vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios». El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía: «Justo eres tú, el santo, que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen». Oí también que el altar respondía: «Así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios». El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle la gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas, maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se sacaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas.
Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: «Se acabó». Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca, desde que el género humano existe en la tierra, se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino de furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno y maldecían a Dios por esa terrible plaga. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla y, por supuesto, a obedecerla. Solo en ti confiamos. Mis hermanos, gracias una vez más por su atención. Dios les continúe bendiciendo. Y no olviden que a través del grupo de WhatsApp Infovía se estará enviando toda la información relacionada con la reunión de los martes a las 8 de la noche, Disciplinas Espirituales por la plataforma Zoom. Lo mismo el miércoles, 6:30 de la tarde, estudio bíblico y también oración. Y este sábado, es el primer sábado del mes, tendremos la reunión de hombres y mujeres desde las 5 de la tarde, así que no se lo pueden perder para todos ser bendecidos. Un feliz domingo, una feliz semana y con ustedes en la exposición y la enseñanza de la palabra, el pastor Miguel. Muy buenos días, amados hermanos. Estamos contentos porque Dios nos regala este tiempo para estar otra vez juntos. Por supuesto, desde nuestras casas, pero con un corazón muy dispuesto para hacer culto al Señor, para alabarlo, exaltarlo, honrarlo y tributarle toda gloria con las canciones, la oración, la lectura de la palabra, la enseñanza a los niños, los saludos de nuestros hermanos. Todo lo que hacemos le tributa al Señor la gloria y la honra. Ahora vamos a disponernos para meditar en la palabra del Señor. Y doy una bienvenida a todos los amigos, a toda la iglesia, a todos nuestros hermanos en Cristo. Y oremos al Señor, que el Espíritu Santo traiga bendición en esta mañana, como siempre lo hace, al meditar en la palabra de Dios. Padre, te doy gracias, porque en este día nos regalas la oportunidad de estar juntos para hacer culto a ti. Y lo hemos hecho, Señor, y lo haremos siempre. Siempre haremos culto a ti, cantaremos, oraremos, meditaremos en la palabra, testificaremos, y todo para tu gloria y tu honra. Pedimos, Espíritu Santo, que tu bendición repose en nuestras vidas, ahora que vamos a meditar en la enseñanza de la palabra de Dios. Muévete en medio nuestro, en medio de nuestras casas, nuestras familias, y en la vida de nuestros amigos, y que tu palabra traiga esa bendición maravillosa que todos estamos necesitando hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Hay un tema muy importante que quiero compartir con ustedes. Y es este. Una vida esforzada y victoriosa. Una vida esforzada y victoriosa. Para meditar en este tema, lógicamente tomamos la palabra de Dios. Y vamos a ir a la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 2, versículos 1 al 7. Leamos de esta manera. Es el encargo que le hace Pablo a Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pablo le hace unas 6 recomendaciones a Timoteo. El Espíritu Santo nos va a hacer unas 6 recomendaciones esta mañana a nosotros. Vamos a ver qué nos dice entonces el Señor. Desde la conversión a Cristo hasta la muerte, un cristiano debe vivir para agradar a Dios, para deleitarse en una relación permanente con Cristo Jesús. Debe vivir para impactar al mundo con su testimonio como cristiano, presentando a Cristo a otros. Jamás debería perderse el primer amor. Deberíamos mantenernos fuertes, estables, creciendo, apasionados por Dios. Pero lamentablemente hay decaimiento y a veces deserción en la vida cristiana. La fe mengua, el amor por Cristo se relega a posiciones muy extremas y nos olvidamos de nuestra relación con el Señor. No debiera suceder esto. Y para eso está el Espíritu Santo en nuestra vida que nos va a ayudar. Y por esa misma razón es que Dios está pidiendo que seamos esforzados. Si queremos alcanzar una vida de victoria, de triunfo en todos los aspectos, especialmente en nuestra relación con Dios, debemos esforzarnos. Veamos. Una relación de un cristiano con el Señor Jesús debe fortalecerse cada día. Su fe debe crecer. Su amor debe ser más intenso. Y su testimonio debe convertirse en una herramienta poderosa para alcanzar a otros para Cristo. El porcentaje de cristianos verdaderos, convertidos, apasionados por Dios, va a sonar muy fuerte, pero es mínimo. Es mínimo. Existe una forma de vivir el cristianismo con irresponsabilidad, con desacato a los mandamientos de Dios. No hay compromiso, tampoco hay esfuerzo por agradar a Dios. Y todo esto nos lleva a encontrar experiencias religiosas muy distantes de una verdadera conversión a Cristo. El cristianismo se vive a la manera de cada uno. Si no hay una entrega de la vida a Cristo, si Jesucristo no es el Señor de nuestra vida, nuestro cristianismo es de meras palabras y no de vidas transformadas y consagradas a Dios. Entonces, ¿cuál es el llamamiento que vamos a encontrar en este día? A esforzarnos para ser los cristianos que Dios quiere que seamos. No olvidemos que somos luz en medio de las tinieblas, que somos embajadores de Cristo en esta tierra. Somos portadores del mensaje de la gloria de Dios, de salvación y de vida eterna. Por tanto, debemos adquirir un compromiso serio, ser responsables, coherentes con nuestra profesión como hijos de Dios y convertirnos en cristianos verdaderos. Leamos lo que el escritor bíblico nos dice. Hebreos 10:23. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Quién es el que prometió? Dios. ¿Y qué es lo que hay que mantener firme y sin fluctuar? Nuestra profesión, lo que somos en Cristo y aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Hay que mantenernos firmes, pero para eso, para lograrlo, aparte de la magnánime y gloriosa obra del Espíritu Santo a través de la palabra en nosotros, Dios nos pide que nos esforcemos. Veamos las recomendaciones que Pablo le hace a Timoteo. En número son 6. Veamos. En el versículo 1 encontramos la primera recomendación. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios, el Señor, le está pidiendo a Timoteo que se esfuerce. Tal vez lo ve un poco desanimado, inseguro, temeroso,
y quizá dudando del llamamiento que había recibido de Dios. Tenía sus temores. Pablo conoce muy bien a Timoteo. Pablo lo ayuda en su caminar con Cristo y Pablo es el instrumento de Dios de conducir a Timoteo al ministerio y lo prepara para ello, pero le hace una recomendación: esfuérzate. ¿Y no será eso lo que el Señor nos está diciendo a nosotros en esta mañana? ¿Qué creemos? ¿Qué le está diciendo el Señor? ¿Qué me está diciendo el Señor a mí? Esfuérzate. Da más de ti. Tú puedes. No te conformes con lo que eres, con lo que tienes. No. Dios tiene abundante riqueza espiritual. Él nos ha hecho sus hijos y también nos ha llamado a llevar a cabo un ministerio, que es de la proclamación de la gloria de Dios, hacer discípulos, anunciar el Evangelio. Él nos ha llamado. Entonces, Dios dice esta mañana: esfuérzate. Pablo entonces conoce muy bien a Timoteo y le dice, en alguna medida: yo te conozco, tienes que esforzarte. Esforzarse significa dar más, ir más lejos, poner más fuerza en el propósito que Dios nos ha encargado, sacar fuerza aún de debilidad. ¿En qué debía esforzarse Timoteo? ¿En qué debemos esforzarnos nosotros? Dice claramente Pablo: en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, no debemos conformarnos con lo que estamos haciendo y decir: me basta. Debemos dar más, comprometernos más con Dios, comprometernos más con la iglesia del Señor, comprometernos más con el ministerio de la predicación de la palabra de Dios, de anunciar el Evangelio a otros. Debemos aprender más la palabra de Dios. ¿Qué tiempo le dedicamos a las Escrituras? Debemos ejercitarnos más en los dones espirituales, en los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Debemos dar más de nuestra vida para la gloria de Dios. Esforzarnos. Nuestra vida espiritual tiene que crecer, tiene que madurar. Y para eso se requiere esfuerzo. Tener una mayor disposición para hacer las cosas que Dios nos ha encargado, que nos encarga todos los días. Timoteo debía esforzarse en el ministerio que Dios le había encomendado. Ese ministerio de la proclamación de la gracia y de la gloria de Dios al mundo perdido. Hay que esforzarse. ¿No fue eso lo que el Señor le dijo a Josué cuando el Señor le encargó introducir el pueblo de Israel a la tierra prometida? Moisés acaba de morir y ahora Josué tiene que tomar la responsabilidad de guiar al pueblo. Y el Señor le habla a Josué. Le dice: hijo, esfuérzate. Vamos a leer esos textos en Josué capítulo 1, versículos 6, 7 y 9. Le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira que te mando otra vez, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. ¿Qué le recomienda el Señor a Josué? Esfuérzate en poner por obra, en cumplir, en obedecer toda la palabra que mi siervo Moisés ha puesto en tu corazón. Todo lo que has aprendido de él. Todo lo que yo he puesto en ti a través de la palabra de Dios, esfuérzate para cumplirlo. Y el Señor nos reclama eso. Esforzarnos en conocer la palabra. Esforzarnos en conocer a Dios. Esforzarnos en ser obedientes a la palabra que Dios nos encomienda. Le dice: si tú te esfuerzas en poner por obra la palabra, en obedecerla, dice Dios, yo me encargaré de prosperarte, de bendecirte.
Eso me dice en esta mañana que la ruina, que los fracasos que vive mucha gente en el cristianismo, en todos los campos de la vida, déjeme decirlo, aunque suene muy fuerte, tiene que ver con el desacato al consejo de Dios. Tiene que ver con la desobediencia, con no poner por obra la palabra de Dios. Y el no hacerlo nos va a traer todo ese fracaso. Y lamentablemente luego vamos a estar tan heridos y tan amargados aún con Dios que a Él le echamos la culpa de nuestras desgracias. Aquí hay una clave de bendición. Si nos esforzamos en cumplir el propósito de Dios, si nos esforzamos en obedecer la palabra que conocemos, que Él nos enseña todos los días, ¿qué es lo que nos garantiza esa acción? Éxito, triunfo, una vida victoriosa. Mi hermano y mi hermana, aceptemos la exhortación que el Espíritu Santo nos hace en esta mañana. Esforcémonos. El Espíritu Santo a nosotros nos exhorta igualmente a esforzarnos para hacer las cosas de la mejor manera y para la gloria de Dios. Debemos esforzarnos para obedecer a Dios, ¿verdad? ¿En qué más debemos esforzarnos? Para amar a nuestros hermanos. Debemos esforzarnos para leer la palabra de Dios. Debemos esforzarnos para orar. Debemos esforzarnos para testificar a otros de Cristo. Debemos esforzarnos para congregarnos. Debemos esforzarnos en todo. Y todas estas cosas que exigen esfuerzo para alcanzarlas, hermanos, al final nos van a traer una gloriosa bendición. El obedecer a Dios, el amar al prójimo, el aprender la palabra, el orar, el congregarse, el testificar a otros de Cristo, ¿qué requiere? Esfuerzo. Y cuando Dios nos exige esfuerzo, es porque en el fondo del corazón, en alguna manera, como que nos conformamos al vivir como vivimos. Y Dios dice, no, quiero que despiertes, que te levantes, que camines una milla más, que vayas un paso más adelante. Ese es el siervo diligente. Y usted y yo vamos a pedirle al Señor hoy que haga de nosotros personas esforzadas en la gracia que es en Cristo Jesús, en toda esta riqueza del vivir en el Señor para bendecir a otros y para que el Señor sea honrado. Esforcémonos. El esforzarse hace posible que sea vencida la pereza, el desgano, la indiferencia, la apatía, porque a veces somos inundados por estos espíritus de la pereza, el desgano, la indiferencia y la apatía para con las cosas de Dios, para con Dios mismo. Podemos dar más de nosotros. Pablo sabía que Timoteo podía dar más. El Señor Jesús nunca nos pedirá que hagamos algo que no podemos hacer. Él es justo. Y si Él dice, esfuérzate, es porque usted y yo podemos esforzarnos. Leamos lo que Pablo le escribe a los Corintios en la primera carta, capítulo 16, versos 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Para lograr estar firmes en la fe y comportarse como Dios quiere que nos comportemos, de verdad se requiere un mayor esfuerzo. Pongamos más de nosotros, que el Señor nos acompañará y nos respaldará en todo esto. La segunda cosa que Pablo le encarga a Timoteo, versículo 2. Le dice Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Qué es lo que le está diciendo? Pablo le dice a Timoteo que lo que ha oído de él ante mucha gente
es lo que él también debe aprender y encargar a otros que son idóneos para que la tarea no pare. ¿Qué era lo que Timoteo había oído de Pablo ante muchos testigos y que también debía encargar a otros? Hay varias cosas importantes. Timoteo seguramente había oído cómo Pablo contaba su conversión a Cristo, cómo Jesús se había aparecido en el camino a Damasco y lo había llamado al ministerio y lo había llamado a una relación con Cristo, una relación maravillosa. Pablo lo contaba con lujo de detalles. En el libro de los Hechos encontramos varias veces que él narra su conversión ante muchos testigos. Pero no solo dice quién era él. El testimonio no, lo más importante de un testimonio no es decir lo que yo fui, lo que yo soy. Lo más importante es poder contar quién lo hizo. ¿Quién hizo posible que mi vida sea transformada? Que pude pasar de ser enemigo del Evangelio y de Cristo a ser amigo de Dios. ¿Quién hizo posible eso? Pablo no. No la religión. Eso lo hizo Cristo Jesús. Cuando apareció a Pablo, cuando apareció a nuestras vidas y cuando nos condujo en arrepentimiento hacia el Señor, cuando Él perdonó nuestros pecados y lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Dios, a partir de ahí, nosotros hemos testificado no tanto lo que fuimos y lo que somos, aunque hay que contar, pero lo más importante de un testimonio es quién lo hizo. No lo hice yo, no lo hizo usted, lo hizo Cristo en el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo que somos se lo debemos al Señor. Entonces, Timoteo escuchaba. De lo que Pablo le dice es, yo he contado de la gloria de Dios, yo he contado del poder de Cristo. Eso mismo, hazlo tú. Y encárgalo a hombres que sean fieles y que sean idóneos para seguir contando las maravillas de Dios. Entonces contaba el testimonio, pero también lo que se había oído era la proclamación del nombre de Jesús, la enseñanza de la sana doctrina y el hacer discípulos. Eso era lo que Timoteo oía de Pablo. Y eso tenía que Timoteo que enseñar a otros. Y esos otros, hacerlo con otros. Eso era lo que Timoteo debía encargar a hombres fieles e idóneos. Ahora, ¿en qué estaba resumido ese testimonio importante? Que él debía contar y que él debía encargar a otros. El mandamiento del Señor Jesús a los discípulos respecto de la gran comisión. Creo que la tarea más importante de la iglesia en esta tierra para con el mundo es la proclamación del nombre de Cristo. El anunciar el Evangelio. Entonces, ¿en qué consistía la gran comisión? En hacer discípulos, en bautizarlos y en enseñarles lo que el Señor nos ha enseñado. En eso consiste la gran comisión. Se nos ha ido la vida en predicar, en preparar en teología, dar clases de doctrina, apacentar y pastorear a las ovejas, consentirlas, sobarles las espaldas para que no se enfaden y si se enfadan, pues reconvenirlos. Se nos ha ido la vida en todo eso. Es una tarea bonita. Nosotros sabemos hacerla. El Señor nos ha dado la gracia para hacerla. Pero ahora hay que levantar los ojos hacia afuera. Y hay que empezar a pensar en esto que fue el encargo. Hagan discípulos, bautícenlos y enséñenles. Simultáneamente que apacentamos la grey del Señor, hay que ganar a otros para Cristo. Simultáneamente que usted es pastoreado, usted también tiene que ganar a otros para Cristo para pastorearlos también. Esa es la tarea. Es la tarea de la gran comisión. La tarea de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. La iglesia es idónea en muchas cosas materiales y humanas. Y aún es preparada doctrinalmente de una manera especial. Pero es poco idónea para hacer discípulos que hagan discípulos. Por eso, en eso nos tenemos que esforzar. Y podemos hacerlo. Les repito, Dios no nos encarga algo que nosotros no podamos hacer. Si Él dijo, hagan discípulos, proclamen la gloria de Dios. Si Él dijo, vayan y enséñenles y bautícenlos, hagan discípulos, es porque podemos hacerlo. Usted y yo lo podemos hacer.
a estar adentro, a cuidarse a sí misma. Poco sale, poco mira hacia afuera, poco evangeliza, poco discipula. Estas eran cosas que se hacían en el pasado con tanta pasión. Tenemos que volver a ello. Eso es el encargo que le hace Pablo a Timoteo. Tanto que hay un versículo claro cuando él le dice, no te olvides del ministerio que te fue encargado. Haz obra de evangelista. Es decir, vaya, gane gente para el reino de Dios, que el Señor nos acompañará en esa tarea. Entonces debemos dar testimonio del Señor Jesús, anunciar el evangelio, hacer discípulos que hagan discípulos. Si hacemos discípulos, les vamos a enseñar la palabra de Dios, la sana doctrina. Les enseñaremos a caminar en el Espíritu Santo y también les enseñaremos a que hagan otros discípulos. El apóstol Pablo dedicó su vida y los discípulos del Señor, los apóstoles y los discípulos de los primeros 300 años de la vida cristiana o de la iglesia, dedicaron su vida a la proclamación del nombre de Cristo. Heridos, flagelados, predicaban. En un buen lugar, predicaban. Aprovechaban todo tiempo y toda circunstancia para presentar a Cristo Jesús. Entonces, hagamos lo mismo. Dios nos ha encargado una tarea importante. Y en medio de nosotros, ustedes, mis hermanos, son personas idóneas. Son personas que tienen la llenura del Espíritu Santo, que conocen el Evangelio del Señor. ¿Qué estamos haciendo con toda esta riqueza que Dios nos ha dado? Pues compartámosla con otros. Yo los motivo. Levantemos los ojos, miremos la necesidad, y en este tiempo tan crítico, donde centenares y millares de personas están muriendo todos los días, donde tenemos a nuestra mano estas redes sociales, donde podemos proclamar el Evangelio. Hagámoslo. ¿Qué es lo tercero que le recomienda Pablo a Timoteo? Está en el versículo 3. Le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué le recomienda? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué tal esa recomendación que nos hace Dios a nosotros hoy? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre dolores, tristezas, angustias, persecuciones, enfermedades o muerte, como buen soldado de Jesucristo. Es una figura importante. Ser cristiano y servir a Cristo significa un honor, un privilegio que Dios nos ha dado. Ser hijos de Dios, ser cristianos, ser discípulos del Señor y ser ministros del Evangelio. ¡Qué honor! ¡Aleluya! Dígalo con gozo. ¡Qué honor! ¡Aleluya! Pero también significa sufrimiento, exposición a la muerte, vituperios, rechazos, cárcel. Por supuesto, disciplina, obediencia y sujeción. Interesante, ¿verdad? Como cristianos y siervos de Dios no tenemos ninguna inmunidad frente al sufrimiento por causa de Cristo. Lo que la Biblia dice es que como cristiano vas a padecer por causa del Señor. Si anhelamos vivir para agradar a Dios y servir a nuestro Señor Jesucristo, muy seguramente vamos a sufrir. Vamos a sufrir rechazo. Vamos a sufrir la enemistad de quienes en algún momento dijeron ser nuestros amigos. Nuestra conversión a Cristo, nuestra fe en el Señor, va a traer rupturas de relaciones por causa del Señor. Hay gente que cuando ya se entera de que somos cristianos evangélicos, que amamos la Biblia, que nos congregamos, que adoramos a Dios, empiezan a hacernos a un lado, a rechazarnos y empiezan a mostrar su dureza contra nosotros. Bueno, eso hace parte de ser cristianos, de ser hijos de Dios. Entonces le dice Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado del Señor. Un buen soldado de Jesucristo debe estar dispuesto a sufrir hasta la muerte por causa de Cristo. Un soldado está listo para la batalla, comprometido con su propia vida, con la causa que es Jesús.
y debe estar siempre firme. Conocer al enemigo, conocer las armas con que se combate a ese enemigo, no darle lugar al enemigo, resistirlo firme en la fe y declararlo un enemigo derrotado por Cristo en la cruz. Todo esto lo debemos saber. Hay un enemigo, hay una batalla constante, hay una guerra hasta que nos vayamos con el Señor. Ese enemigo es feroz, es como un león rugiente que quiere devorarnos. Ese enemigo nos rodea, nos acecha, nos asedia, nos tienta y solo se le puede resistir si estamos firmes en la fe en Cristo Jesús. Por eso la recomendación que el apóstol le hace aquí a Timoteo es: como buen soldado de Jesucristo, vas a sufrir penalidades. Un buen soldado no retrocede. Un buen soldado no se acobarda. Un buen soldado no se esconde. Un buen soldado enfrenta en plena batalla al enemigo. Y como Cristo está con usted y conmigo como buenos soldados, venceremos porque la victoria es de Cristo. No vamos a retroceder ante el sufrimiento, ante la muerte si ha de llegar por causa del Señor, ante el desplante de ciertas personas, de ciertos familiares nuestros. No podemos retroceder. Ya estamos advertidos. Y mire cómo lo advierte Pablo a Timoteo también en la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 3 del versículo 12. Dice: y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué cosa? Padecerán persecución. ¿Lo leo otra vez? Dice: y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Quiénes quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? Usted y yo, ¿verdad? Queremos vivir consagrados a Dios, dedicados a Dios, con un amor y una pasión especial por nuestro Señor Jesús. ¿Qué es lo que puede pasar? Padecerán persecución. Ahora bien, Pablo le recomienda a Timoteo que no se enrede en las cosas del mundo, que servir al Señor Jesús requiere un compromiso total y absoluto, una dedicación plena a Cristo. Que aunque vivimos en este mundo, no podemos enredarnos con este mundo. Cuando yo hablo de mundo, no hablo de la gente ni de la geografía creada por Dios. Estoy hablando del sistema corrupto de maldad, de iniquidad, de engaño, de falsedad que hay hoy. Debemos apartarnos y consagrarnos al Señor. No se puede servir a Cristo y servir al mundo a la vez. No se puede servir a Cristo y estar enredado en las cosas del mundo, en las pasiones y placeres de esta vida. O hay una conversión genuina a Cristo o no somos cristianos. Fuerte, ¿verdad? Pero es así. Eso es lo que dice el Señor. No se puede servir a Cristo y servir simultáneamente a nuestros propios intereses. Debemos servir a Cristo con honestidad y con integridad. ¿Cómo lo dijo Jesús? Lucas 9:62. Ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. Lo repito. Ninguno que pone su mano en el arado mira hacia atrás. Y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La figura que usa el Señor Jesús aquí nos enseña que un agricultor que está arando la tierra debe tener su mirada fija hacia adelante, hacia donde tienen que ir los bueyes y el arado. Si no lo hace, si mira a un lado u otro o mira atrás, va a perder la dirección. Por eso dice que alguien que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto. Nuestra mirada debe estar adelante, en la meta, en Cristo. Debemos fijar nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Si no lo hacemos, vamos a fallar en el propósito. No alcanzaremos la meta. Pablo a los Colosenses le escribe esto. Capítulo 2, verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Como buen soldado de Jesucristo, debemos saber que Jesús ya nos ha dado victoria. Que hay un enemigo que Cristo ya derrotó y que lo exhibió públicamente. Como buen soldado vamos a librar una batalla con honestidad. Vamos a presentar nuestra vida ante la batalla y vamos a conquistar en el nombre de Jesús. Vamos a esforzarnos y vamos, aunque suframos, como buenos soldados de Cristo, vamos a ganar, vamos a conquistar. ¿Qué más le encarga Pablo a Timoteo? Versículo 5. Le dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Primero le dice, como buen soldado de Jesucristo vas a sufrir penalidades, sufrimientos. Ahora usa otra figura. Le dice, y el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítima y cabalmente. La figura que usa Pablo aquí es de un atleta, perdón, de un corredor. Esas pruebas de 100 metros, de 400, de fondo, un ciclista, un deportista, en el campo que sea. Ese hombre es consciente del requerimiento, de la disciplina para alcanzar la meta y lograr el premio. El deporte exige disciplina, dedicación, despojarse de todo peso, tener siempre fijos los ojos en la meta, entrenar, abstenerse de muchas cosas y, por supuesto, ser paciente. Entonces, lo que Pablo le dice a Timoteo es, para poder alcanzar la meta, tú tienes que ser como un buen deportista, un buen atleta, disciplinado, consagrado, despojarse de todo peso, dedicar la vida con disciplina para alcanzar esas metas, para disfrutar de esos logros mañana. Pablo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 9, versículos 24 al 26, escribe, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia? Que debemos correr esta carrera con honestidad, con disciplina, con esfuerzo. Hay un premio y seguro no es para el primero, porque ya muchos han llegado. Es para todos los que corramos esta carrera con paciencia, con dedicación, con disciplina y con amor a Cristo Jesús. Vamos a alcanzar la meta y una corona de vida que el Señor ha preparado para los que lo amamos y esperamos su venida. El escritor a los Hebreos capítulo 12 versos 1 y 2 escribe, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál es el ejemplo aquí del verdadero atleta de la vida cristiana? Jesucristo. Él corrió la carrera. Él hizo la tarea que el Padre le encomendó. Y él sufrió. Y él miró todos los días la cruz. Y la aceptó porque nos amaba y porque amaba al Padre y lo quería obedecer. Y él fue a la cruz. Y él murió por nosotros. Él resucitó venciendo a todos los enemigos. ¿Y sabe lo que escribe Pablo a los filipenses? Que luego fue exaltado hasta lo sumo. Y se sentó a la diestra del Padre.
Y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Que toda lengua confiese que es el Señor y que toda rodilla se doble delante de Él. Jesús es el Señor. Porque Él triunfó. Porque Él hizo todo lo que agradó al Padre. Lo que el Padre le pedía. Porque Él vivió para la gloria del Padre. ¿De quién tenemos que tomar entonces el ejemplo? De paciencia en el sufrimiento, en el dolor, en la persecución, en el esfuerzo, en la obediencia, en lo que Dios encarga de Cristo. Cristo Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Le exigió paciencia, pero lo alcanzó. Lo alcanzó para la gloria del Padre, lo alcanzó para la gloria de Cristo y lo alcanzó para la bendición eterna nuestra. Vivir la vida cristiana y servir al Señor Jesús requiere dedicar toda la vida, los sueños, los anhelos, someterlo todo a Dios, a su voluntad, despojarnos de todo compromiso entonces con el pecado. Debemos correr esta carrera con paciencia, también con gratitud y completa consagración de nuestra vida al Señor Jesús y al Evangelio de Cristo. Hermanos, los requerimientos que le hace Pablo a Timoteo son los requerimientos que el Espíritu Santo nos hace hoy a nosotros. Pero aquí hay otra figura. La quinta recomendación que le hace Pablo a Timoteo. El versículo 6. Le dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Leámoslo otra vez. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Claro, tiene razón, es lógico. ¿Cómo voy a cosechar lo que yo no he sembrado? Y si no tengo una tierra y no la preparo y no la siembro, pues no va a haber fruto, no va a haber cosecha. Esta figura que usa Pablo aquí está refiriéndose a la necesidad de trabajar pensando en los frutos. Bonito esto. Y que si queremos frutos, debemos trabajar primero con estos requisitos: paciencia, amor, dedicación, fe y esperanza. ¿No es eso lo que acompaña a un agricultor, a un labrador? El labrador tiene la tierra y para cosechar, ¿qué tiene que hacer? Ararla, prepararla, poner ciertos abonos y sembrarla. Y siembra la buena semilla. Y espera que Dios, en su misericordia, envíe la lluvia a su tiempo, el sol a su tiempo, que la tierra con sus nutrientes y sus riquezas genere vida a la nueva planta y que crezca fortalecida y produzca un fruto sobreabundante. ¿Y qué es lo que tiene que tener el labrador desde que prepara la tierra hasta que recoge la cosecha? Paciencia, dedicación, amor por lo que hace y amor por Dios para quien hace lo que hace. Ese labrador espera. Yo recuerdo a mi padre en el campo. Yo soy de estirpe campesina. Yo crecí en medio de los cafetales, de los frutales, y vi a mi padre cómo hacía los semilleros del café. Él preparaba la tierra, él abonaba la tierra, él sembraba la mejor semilla del café. Pero yo no lo veía todos los días midiendo con 1 metro cuánto había crecido. No, yo lo veía tan paciente. Y veía crecer esas plantas y luego las replantaba en el sitio ya donde debían estar. Y 1 mes y otro mes y crecían naturalmente. Mi padre fue un hombre paciente. Y al final, después de un buen tiempo y de la misericordia de Dios, teníamos una cosecha abundante. Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que ser paciente como el labrador. Tú tienes que ejercitar la paciencia.
Le dice, ¿quieres cosecha? Trabaja primero. Hermano, ¿quieres cosecha espiritual? Trabaja primero. Las cosas no le van a llegar a usted ni a mí así milagrosamente. No. El que es diligente, el que es esforzado, el que siembra, cosecha. Y va a vivir para disfrutar la cosecha. Apliquemos esto a la vida espiritual. No se canse de orar. Ore por su familia. Ore por sus vecinos. Ore hoy, ore mañana. Ore continuamente. Trabaje. ¿Usted quiere que sus vecinos se conviertan a Cristo, que su familiar se convierta a Cristo? Ore por ellos. Hábleles de Cristo. Envíeles textos bíblicos. Y espere. Y hágalo hoy, y hágalo mañana, y hágalo continuamente. Y usted va a ver el resultado. No tanto de su esfuerzo, sino de la obra del Espíritu Santo, a través de nuestra vida y de nuestro esfuerzo, para hacer bien la tarea. ¿Quiere que su familia esté convertida al Evangelio? Trabaje por ellos. Orando, dándoles buen testimonio, convocándolos a un culto como este. Invítelos a que sean partícipes de estos cultos. Envíele los enlaces, que ellos participen. Eso es trabajar. Invierta tiempo en la obra del Señor, en la iglesia. Mire, los diezmos, las ofrendas, las primicias que cada hermano envía. Es una manera de trabajar, es una manera de sembrar. Y es una manera gloriosa de ver mañana una cosecha abundante en lo material, en lo económico. Y si yo siembro la semilla espiritual, pues será una cosecha espiritual. Entonces, yo espero que nos quede claro esto, hermanos. Dice que el labrador para cosechar debe trabajar primero. El labrador para poder participar de los frutos, entonces tiene que trabajar. Si no trabaja, no hay frutos. La verdad es que esto nos sigue dirigiendo prioritariamente a la gran comisión. Oremos por los perdidos, oremos por la gente que no tiene a Cristo, por la gente religiosa que se cree santa y que no tienen a Dios, pero en sus fuerzas creen que ellos son sus dioses y que ellos responden a sus propias necesidades. Oremos por ellos, aquellos soberbios y altivos que cuando les predicamos nos rechazan duramente. Oremos por ellos y tengamos paciencia, trabajemos en ellos con oración, con la palabra y esperemos la obra del Espíritu Santo que nos va a regalar una cosecha preciosa de discípulos nuevos. El trabajo es la obra del Señor. Los frutos son los discípulos. Para alcanzar esos frutos debemos esperar con paciencia, cuidar con esmero y amor ese cultivo, orar que las plagas no coman la semilla. Debemos dedicar tiempo. Recuerdo a mi padre en el campo usar el azadón para deshiervar, para arrancar la maleza y cuidar el cultivo. Nosotros debemos orar y cuidar el cultivo y seguir enseñando la buena palabra de Dios. También se refiere a nuestra constancia, firmeza, crecimiento y madurez en la vida cristiana. Eso es trabajo personal. Si queremos ver resultados buenos en nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar sobre aquello que el Señor nos pide que trabajemos. Cumplir el propósito de Dios requiere consagración. Requiere sacrificio, requiere servicio, requiere diligencia, pasión, amor por Cristo y por lo que Cristo nos ha encomendado. Leamos un versículo más. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Oiga esto que es muy bonito. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. ¿Cuál es el consejo aquí? Estar firmes, constantes, creciendo en todo aquello que el Señor nos ha encomendado.
en nuestra relación con el Señor, en nuestra buena relación con la iglesia, con nuestros hermanos en Cristo, en nuestra buena relación con nuestra familia, en nuestra buena relación con nuestros amigos, las personas que son amigos, aunque no sean cristianos creyentes en el Evangelio, pero son personas cercanas a nosotros, a las cuales amamos. Hay que crecer en eso, fortalecernos en ello, esforzarnos en ello, sabiendo que dice que ese trabajo que hacemos en el Señor y en el poder del Señor no es en vano. Trabajar primero si queremos cosechar. ¿Cuántos quieren cosechar? Usted y yo queremos cosechar. Yo quiero disfrutar de una buena cosecha en mi vida espiritual, en mi relación con el Señor, en mi relación con mis hermanos y con mi familia. Pero ¿qué tengo que hacer primero? Trabajar sobre ello. Cuidar, esmerarme, esforzarme, hacer las cosas bien, con diligencia y hacerlas para la gloria de Dios. Vamos a terminar viendo lo último que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, que el Espíritu Santo nos está recomendando a nosotros en este día. Versículo 7. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Le dice Pablo a Timoteo: hijo, presta atención, medita, piensa, evalúa lo que te estoy diciendo. Dale valor a mis consejos. No los deseches. Considera lo que te digo. Siéntate tranquilo y medita en lo que te estoy diciendo. Eso es lo que Pablo le está diciendo. ¿No es verdad que al terminar esta mañana el culto y la enseñanza de la palabra de Dios, vamos al almuerzo, vamos a encontrarnos con los amigos, con la familia, seguramente saldremos con mucho cuidado? Pero ¿en qué tiempo vamos a dedicar para considerar lo que Dios nos ha hablado hoy? Tenemos que parar en algún momento. Retomar lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado y decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué me está pidiendo Dios? ¿En qué tengo que esforzarme? ¿Qué he descuidado en mi relación con Dios, con la iglesia, con mis hermanos y con mi familia y con el mundo que necesita de Cristo? ¿Qué he descuidado? ¿Qué he dejado de hacer en lo que tenía mucha pasión en el pasado? Le está diciendo Pablo a Timoteo, considera lo que te digo. Trae a la memoria la palabra. Le dice, permite que el corazón salte nuevamente de pasión y piensa en aquello que el Señor te enseñó en el pasado. Revívelo. Te estoy aconsejando, le dice Pablo a Timoteo. Te estoy recordando cosas importantes. Medita en ello. Ponlo por obra. Pero me gusta la frase que sigue. Dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Por qué es necesario entender? Porque si no entendemos, no acatamos. Si no entendemos, no obedecemos. Si no entendemos, no nos vamos a ejercitar en lo recomendado. Entonces hay que darle tiempo y hay que orar que el Espíritu Santo libere nuestro entendimiento. A veces nuestro entendimiento está lleno de conceptos, argumentos, pensamientos, filosofías que en alguna medida son contrarios a la voluntad de Dios. Lo que estoy diciendo es, ¿de qué está llena nuestra mente? Con respecto a Dios, con respecto a la iglesia, con respecto al ser generosos, con respecto a obedecer a Dios. ¿De qué? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué han sembrado en nuestra mente? Porque a veces oímos gente que nos dice, no hay que ser tan fanático. ¿Por qué tanto culto? Otra vez leyendo la Biblia, otra vez orando, siempre vamos a oír eso. Entonces nosotros tenemos que liberar el entendimiento de todos esos conceptos, de esos razonamientos que han entrado por nuestros oídos y han afectado nuestra mente y el corazón. Solo
el poner el corazón y la mente en las manos del Espíritu Santo hará posible que nosotros tengamos un entendimiento libre para, al oír la palabra de Dios y el consejo de Dios, ponerlo por obra sin problema alguno, con una disposición completa para agradar a Dios. Entonces Pablo es muy serio en esto. Le dice, después de recomendarle estas 5 cosas anteriores, vamos a tratar de recordarlas. Por ejemplo, estas 5 cosas importantes que le dice Pablo a Timoteo en primera instancia. Le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuál otra recomendación le hace? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. En tercer lugar le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. La otra recomendación que le hace, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y hay otra, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. En eso es que Pablo le dice, hijo, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento. Que el Espíritu Santo te asista, te acompañe, te inspire, te motive para que pienses seriamente en tu relación con Dios, para que hagas las cosas que son agradables a Dios, para que no dejes de caminar con esfuerzo la vida cristiana. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. El único que nos puede dar sabiduría, inteligencia, que nos capacita para esforzarnos y en lograr esas metas, es el Espíritu Santo. Él nos acompaña todos los días. Él nos asiste, Él nos direcciona, Él nos redirecciona. Él nos ayuda para no olvidar lo que Dios nos ha encomendado. Entonces le digo, para terminar, hermano, preste atención. Piense todos los días en lo que el Señor le dice, en lo que Él nos está diciendo en esta mañana. Pensamos, es necesario aprender a escuchar los consejos de Dios, aprender a escuchar los consejos de los ministros de Dios, aprender a escuchar los consejos de los padres, aprender a escuchar los consejos de los adultos y mayores, y sobre todo de aquellos que temen a Dios. Para hacer este trabajo valioso y fructífero para la gloria de Dios, es necesario ser sabios y entendidos, sabios con la sabiduría del Espíritu Santo. El Señor nos dijo, si necesitas sabiduría, pídemela que yo te la daré con abundancia. Si necesitamos que el entendimiento sea libre para considerar lo que Dios nos ha encargado y hacerlo con ganas, con deseos, con pasión, debemos tener la sabiduría de Dios. Déjeme concluir de esta manera. Debemos esforzarnos, cumplir con lo encargado por Dios para bien de nuestra vida, bien de la iglesia y bien de este mundo que necesita a Cristo. El soldado, el atleta, el labrador deben ser dedicados, disciplinados a sus labores. Deben ser diligentes, pacientes, esforzados, consagrados, sufrientes y pacientes. Tenemos la maravillosa ayuda y asistencia del Espíritu Santo para vivir de la manera que es agradable a Dios, creciendo y madurando en la vida cristiana y en la vida eterna, en la gracia que es en Cristo Jesús. Querida iglesia, Dios nos ama. Y Dios nos ha capacitado para ser triunfantes y victoriosos. Pero se requiere esfuerzo. Lo dejo con las últimas palabras de Pablo a Timoteo. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento. Que nos ayude el Señor. Y vamos a encontrarnos contando maravillosos testimonios de la vida victoriosa, que para ser victoriosa requiere ser esforzada. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en este día por esta tu nutriente y poderosa, viva y eficaz palabra. Tu palabra es maravillosa. Ha sido enviada a nuestros corazones en este día y hará todo aquello para lo cual
tú te has propuesto ponerla en nuestros corazones. Gracias, Espíritu Santo, por liberar nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para poder entender la palabra y ponerla por obra. Gracias, amado Dios, por este día tan lindo, por enseñarnos a vivir como a ti te agrada y tener una vida esforzada y victoriosa, triunfante en mi Señor Jesús, porque en Cristo somos más que vencedores. Amigos que han estado con nosotros, quiero felicitarles por haber dedicado este tiempo a ustedes mismos, porque usted y yo necesitamos de Cristo. Usted, su familia, necesitan a Cristo. No se olvide que para disfrutar de Cristo hay que poner la vida en las manos de Cristo. Entonces yo quiero ayudarlo haciendo una oración con usted y por usted. Quiero invitarlo a que ore conmigo de esta manera. Señor Jesús, quiero conocerte. Quiero conocer al Padre. Por tanto te pido que me enseñes a través de tu palabra, la Biblia. Y hoy quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Y acepto y creo firmemente que Jesucristo murió en la cruz para darme vida. Y lo recibo como mi Señor, mi único Dios y mi Salvador. Gracias por el Espíritu Santo que ahora vive en mí, para enseñarme a ser el cristiano que tú quieres que yo sea. Bendice a mi familia y muchas gracias una vez más por regalarme este precioso día y la oportunidad de conocerte desde hoy, Señor Jesús. Amén. Yo voy a orar. Te doy gracias, mi Señor, por la obra que acabas de hacer en estos preciosos amigos. El entendimiento, la mente, el corazón de ellos ha sido libre para que al oír la palabra de Dios la puedan comprender y decidir por Cristo. Tú lo has hecho, Espíritu Santo. Acompáñalos siempre y que puedan comprender la palabra de Dios, aplicarla a sus vidas y vivir la vida que es agradable a nuestro Dios. Bendícelos, bendice a sus familias, bendice su trabajo, su economía, su salud, todo, mi Señor, en la vida de estas nuevas personas, estas personas que han llegado a ti en este día. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Y Padre, gracias por la iglesia, por todos nosotros como hermanos en Cristo, como la congregación de tu pueblo. Gracias por darnos vida a través de tu palabra, por santificarnos a través del Espíritu Santo y por corregirnos, enseñarnos, instruirnos, redarguirnos, prepararnos a través de tu palabra. Que esta semana podamos considerar lo que hemos oído y que el Espíritu Santo nos dé todo el entendimiento que necesitamos para obedecer al Señor. Señor, oro por mis hermanos que están enfermos, que el Espíritu de Dios y en el poder del Señor sean sanados. Toda enfermedad, toda dolencia sea quitada de sus cuerpos. Que se operen milagros en el cuerpo, en el nombre de Jesús. Que la gloria del Señor se manifieste sanando a los enfermos ahora. Y que la mente y el corazón y nuestras vidas sean libres de temores y angustias, de muchas tristezas y congojas, que nuestra vida pueda tener la paz del Espíritu Santo en este instante. Señor, gracias por esta nueva semana de vida, de trabajo, de estudio. Gracias por acompañar a mis hermanos y hermanas que tienen que estar saliendo de sus casas para sus trabajos y también acompañar a aquellos que están en casa trabajando. Que la bendición tuya repose sobre todos. Los esposos, las esposas, los hijos, aquellas mujeres que solitas tienen que criar y trabajar y luchar por sus hijos. Te pido que las bendigas y puedas poner en las manos de ellas, Señor, ese fruto de su trabajo y que puedan ver a su familia bendecida. Señor, socorre cada familia conforme a tus riquezas en gloria, de toda tu bendición, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos los hermanos que trabajan para hacer posible que podamos usar eficazmente estos medios, estas plataformas, y gracias al Señor por ellos y por todos los que trabajan en la obra del Señor para que esto sea posible. Que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo, les amamos con todo nuestro corazón y esperamos vernos martes
miércoles, sábado con mujeres y hombres y el domingo una vez más. Éxitos. Pero nunca olviden, consideren lo que el Señor le ha dicho y el Señor le dé entendimiento. Hasta pronto. Bendiciones, amados. Estás cansado del camino que has andado, por un desierto te ha tocado caminar, te sientes solo, triste y agobiado, y ahora tú crees que no puedes continuar. Pon tu mirada en el Cristo victorioso, no tengas miedo, porque Dios contigo está. No te detengas, porque al fin de este camino la vida eterna Jesucristo te dará. Pon tu mirada en el Cristo victorioso, no tengas miedo, porque Dios contigo está. No te detengas, porque al fin de este camino la vida eterna Jesucristo te dará. Andar con Cristo, el anhelo del cristiano, aunque la vida Él tuviera que entregar, no lo detiene el desierto ni la muerte, pues su mirada está en la patria celestial. Pon tu mirada en el Cristo victorioso, no tengas miedo, porque Dios contigo está. No te detengas, porque al fin de este camino la vida eterna Jesucristo te dará. Pon tu mirada en el Cristo victorioso, no tengas miedo, porque Dios contigo está. No te detengas, porque al fin de este camino la vida eterna Jesucristo te dará. Pon tu mirada en el Cristo victorioso, no tengas miedo, porque Dios contigo está. No te detengas, porque al fin de este camino la vida eterna Jesucristo te dará. Pon tu mirada en el Cristo victorioso, no tengas miedo, porque Dios contigo está. No te detengas, porque al fin de este camino la vida eterna Jesucristo te dará.